que usted y el gobierno son envidiosos del protagonismo de Alan García y que a usted no se le ocurrió mejor idea que salir a los medios a criticar una propuesta de decreto del gobierno, pero por envidia. No, lo escuché a Mauricio y lo respeto y le tengo mucha estima. Creo que parece el árbitro lastado, creo que está viendo otro partido y está viendo faltas donde no existen, porque la verdad es que lo que yo planteé fue una entrevista radial, es que en este concepto de diálogo hay tres variables fundamentales y una de ellas es no protagonismo. Y creo que la presentación de un decreto de urgencia, cuando ya había sido anunciado que el Consejo de Ministros el miércoles iba a discutir un decreto o un proyecto de ley para ver el tema de las AFPs, era un protagonismo innecesario, porque esto fue anunciado por el primer Jiménez el día martes, el miércoles fue el diálogo con el partido aprista y se presenta ahí un decreto de urgencia, y esta idea de yo fui primero, yo hice más, yo invertí, yo puedo llevar el crecimiento a tanto, yo creo que el presidente García tiene que saber que en política el protagonismo es un mal amigo. Porque finalmente el protagonismo te conduce a que la gente diga, oye, bueno, ¿de qué se trata esto? Mejor veamos las cosas en el campo, en acción, y no lo que son las ofertas, yo lo hice, los twitters y este tipo de mensajes, que yo creo que no ayudan. Creo que la política no debe ser una política ni de Facebook ni de Twitter. La política es un arte en donde uno tiene que intentar llevar las cosas al punto que se consoliden, se concreten y sean en beneficio ciudadano. Pero de pronto en este momento puede haber apristas que le digan, sí, en este momento hagamos la comparación. Nosotros llevamos el Perú más arriba en crecimiento y ustedes lo están llevando más abajo. O sea, él puede decir, yo sí goberné el quinquenio anterior y mantuve el crecimiento. Ustedes lo están despilfarrando. No, porque como te he dicho, es más de una oportunidad en tu programa. Las condiciones económicas, las condiciones globales, financieras, económicas globales, generaron una situación en donde todos los países tuvieron un nivel de crecimiento alrededor de X%. Hoy día las condiciones han variado para todos los países, pero incluso en una condición de crisis extrema tenemos un crecimiento que está en 6%, que está sincerado para este año al 5.7% y sigue siendo el crecimiento más alto de la región. El país que más creció el año pasado en la región antes que Perú fue Panamá, y el caso de Panamá es un caso extraordinario porque en Panamá la obra de ampliación del canal de Panamá dinamiza la economía de una manera impresionante, pero como te he dicho en más de una oportunidad, 2009 tasa de crecimiento 0.1%, y todos nos hemos olvidado de esa tasa de crecimiento porque hubo dificultades económicas. Habría que preguntarse si ahí también no se hizo mal, si ahí no ocurrió que esa tasa eventualmente pudo ser mejor. Yo creo que los países que manejan con responsabilidad la economía son capaces de enfrentar el golpe que representan las crisis financieras internacionales, y en el Perú se está haciendo bastante bien. Con el debido respeto y sin que esto suene a una referencia directa, pero hay un refrán que dice, o hay un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Consuelo de tontos. Sí, claro. Entonces, decir, claro, nuestro crecimiento va a ser 4.5, 5, pero igual vamos a ser los mejores de la región. ¿No suena un poco a eso, ministro? No. Porque o sea, no estamos perdiendo la oportunidad de que el país pudiera haber estado en una mejor situación. Porque yo entiendo que tu frase sería válida si tú estuvieras partiendo de, como estamos mal todos, entonces no importa que no estemos tan bien. No se trata de eso. El mundo, las economías del mundo se dinamizan por un conjunto de factores. Tú sabes que China sinceró su tasa de crecimiento y la bajó de 10 a 8%. Sabes que Estados Unidos entró en una fuerte crisis. Sabes que Europa también. Que el precio de los metales cayó. Ninguno de esos factores está en las manos del Perú. Eso lo sabíamos el año pasado. Claro, y por eso se ha ido sincerando el crecimiento. Pero hoy día la tasa de crecimiento de Perú es de las más altas. Se ha sincerado el crecimiento, pero no se ha hecho mucho. Y mire, le voy a preguntar algo. Por ejemplo, de lo que ustedes han hecho, ha dicho Comex que la ley de la consulta previa es puro palabreo y que lo único que ha hecho es generar más trabas burocráticas. Mira, la ley de consulta es una propuesta que se empezó a discutir el gobierno pasado. La aprobó el Congreso y el gobierno, el Poder Ejecutivo, el presidente García la observó frente a lo que era un masivo respaldo a la ley de consulta. La ley de consulta fue aprobada en este gobierno. Ya se ha iniciado una primera consulta que está concretándose en muy corto plazo, la de Maijuna, que tú conoces, y creo que lo que ha dicho Comex en relación a la ley de consulta es lo que yo vengo escuchando 27 años en relación a los temas ambientales. Siempre se considera que algo que te puede generar una mayor responsabilidad social o te puede generar mejores condiciones de vida para la población
por muchos que no quieren entender su importancia, es entendido como una traba o un obstáculo para la inversión. Pero esa frase, Enrique, es un lugar común. La consulta bien llevada, con los elementos que le faltan para que se consolide, vamos a ver en unos años que fue una buena decisión, porque finalmente generará un entendimiento entre peruanos y será una de las herramientas inclusivas más importantes del país. Lo que pasa es que, a diferencia de muchos otros momentos, este gobierno, con la consulta y otras decisiones, ha asumido decisiones bien arriesgadas, pero creo que correctas, creo que válidas y creo que el país reconocerá que valiosas. Muy bien, muchas las ha tomado y muchísimas ha retrocedido. Ley de servicio militar, Repsol, le puedo mencionar muchísimas y termino en esta del aporte a los independientes. Correcto. Avanza, retrocede y aparecen voces como la de Mauricio Mulder que dice es un robo, devuelvan el dinero. ¿Por qué no lo devuelven? Tú, Enrique, que eres un periodista sólido, informado, bien informado, ¿tú crees que se ha retrocedido con el tema de las AFPs? ¿No se ha retrocedido, ministro? No, y te explico por qué. Perdóneme, el ministro de Economía salió a decir ni un paso atrás. La ley es perfectible, pero ni un paso atrás. No se va a suspender. Y ahora se ha suspendido. Porque te estás quedando en la coyuntura de un elemento en donde eventualmente sí debió mejorarse el tema de la gradualidad. Pero llego en este instante a eso. Entonces, debió trabajarse bien antes de darse la norma. La reforma de las AFPs fue y es una reforma integral, una reforma que permitió el ingreso de nuevos actores, una reforma que permitió ampliar la base de aquellos que aportan, una reforma que permitió bajar la comisión, una reforma que ha permitido que las inversiones como inversionistas institucionales de la AFP sean más adecuadas y más acertadas en beneficio de un mejor rendimiento de los usuarios o clientes. Y quinto, un incremento de los aportantes a partir de los independientes. Déjame terminar la idea. Concepto que no se ha que no se ha retrocedido, que no se ha eliminado, y lo que se ha reconocido es, sí, y lo ha dicho el ministro de Economía, quizás faltó información y faltó gradualismo. ¿Qué cosa dice la propuesta de ley que se ha presentado al Congreso, que ha sido aprobada en primera votación? Que el aporte de los independientes sigue, que se va a consolidar en 4 años, que vamos a tener una tasa que va del 2.5, 5, 7.5 y 10, pero ahí está y ahí la vamos a tener. Muy bien. En consecuencia, vamos al tema de la evolución. No estamos hablando que hemos dicho no independientes. Creemos que debe haber una cultura previsional con los independientes. Obligatoria. Que se va a consolidar gradualmente, obligatoria, gradualmente, claro que sí, obligatoria y gradual. Así está el proyecto de ley que tú has leído. En consecuencia, aquellos que aportaron, que son independientes y seguirían siendo independientes, ya han hecho un aporte a este fondo previsional que va a ser completamente reconocido con todos los intereses que ese fondo gane, aunque sea de un mes. Ya ese dinero está... Aunque sea un sol, aunque sea un mes, pero ya está, ya es un fondo previsional. Porque si nosotros hubiéramos dicho ya no va a haber aporte de los independientes, se tendría que devolvernos. No, va a haber un aporte de los independientes, pero vamos a hacerlo gradualmente y en 4 años se va a consolidar la tasa máxima. Muy bien, vamos a ver qué dice el Congreso, porque lo que ha dicho el Congreso es, no sé por qué el Ejecutivo sale a anunciar algo cuando nos falta aprobarlo a nosotros. Pero en fin... Yo le quería aumentar en primera votación, falta la segunda. Yo le quería aumentar un numeral, el 6. Dale. Es una reforma en la cual han pateado la misma piedra 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando se trató de la comisión, pasó lo mismo. Es decir, no hubo información, no hubo capacidad para llegar a la gente, explicarle las cosas, y tuvieron que suspenderla también. 2 meses, pero la suspendieron. Ahora les ha pasado lo mismo. ¿Estás seguro? ¿Fue la comisión? No fue la comisión. Fue al fondo al cual aportabas, porque habían 2 fondos. ¿Cómo se calculaba tu saldo? Perfecto. ¿Correcto? Ok, corrección. Y eso no fue comisión y no fue ningún retroceso. Muy bien. Fue que la gente, que lamentablemente... Tuvieron que postergar, ministro, porque lamentablemente por 2 meses en la todo elección. Aquello que tiene plazos, muchas veces los peruanos tenemos esta antigua, histórica costumbre de ir el último día, y en consecuencia tenías un sistema saturado en las AFPs, larguísimas colas, y se dijo, bueno, señores, en consecuencia vamos un poco más allá. Pero para que veas que incluso se comunicó bien, se dijo, pero esta ampliación de este plazo para elegir la manera como se trataba tu saldo, fue algo que implicó que también la baja de la comisión se tuviera que postergar, porque obviamente las 2 cosas estaban vinculadas. Pero no fue comisión, fue tratamiento del saldo. Ministro, sí, efectivamente, pero igual patearon la misma piedra 2 veces. Ya te equivocaste, piedra. Hablemos, ya que está usted hablando del árbitro Lostau, fueron 2 penales. Lostau, no me acuerdo. Fueron 2 penales. Ministro, entremos al tema, ya hay 2 hasta 3 temas grandes en este asunto. Los mineros ilegales están pidiendo su renuncia.
están pidiendo además que cesen las interdicciones, porque han dicho no se puede sentarse en una mesa de diálogo técnico y a la vez estar ejecutando las interdicciones. Y han dicho no se puede con este decreto que no ha permitido ni siquiera el 2% de las formalizaciones seguir trabajando. Es decir, el señor Manuel Pulgar Vidal es la piedra en el zapato de los ilegales, se lo dije al señor Otsuka aquí cuando estábamos en la hora N, y ellos dicen no, el señor Pulgar Vidal es la piedra en el zapato. A ver, vamos por partes. Empezamos por interdicción, después vamos por renuncia. Y hay una amenaza de paro. Correcto. Que se concretará el próximo viernes. Sí. Vamos al tema de las interdicciones. Las interdicciones son un acto de Estado orientado a eliminar aquello que está prohibido y que es ilegal. Nosotros la primera interdicción de las últimas semanas la hemos hecho en el río Madre de Dios, que siendo corredor minero la hemos hecho frente a aquellas máquinas que están dragando el río, alterando el cauce y generando un efecto ambiental y ecosistémico severísimo. Que para algunos ha sido un deseo de protagonismo suyo frente a un cuestionamiento por el retroceso del gobierno. Lo que es un error porque esa acción de hace 2 semanas fue la 14ª en el año. 14ª. Pero como a veces efectivamente uno tiene que comunicar mejor, dijimos, bueno señores, si la prensa no nos está creyendo, traigamos a la prensa, ¿ok? Y esto no tenía nada que ver con protagonismo, era 14ª acción de interdicción que han implicado 72 intervenciones el año 2013. Te puedo documentar y mandarte una hoja con todo lo que se ha hecho, cuántas dragas y cuánta maquinaria se ha destruido en estas interdicciones. En consecuencia, ¿qué cosas se destruyó? Y tú has visto las escenas, son tristes, son dramáticas. Retroexcavadoras en el cauce de los ríos, dragas, balsas traca y otras. Y esas acciones de interdicción, Enrique, van a continuar. Y esto lleva a algo que los medios tienen que tener y los ciudadanos clarísimo. El gobierno no va a permitir el uso de maquinarias en los cauces de los ríos, porque altera significativamente con consecuencias de largo plazo y en algunos momentos irreversibles. Y esto no solamente tiene que ver con Madre de Dios, esto tiene que ver con Puerto Inca, donde también se ha hecho la última acción de interdicción hace 3 días, donde se han destruido 30, queremos ir al río Napo, queremos ir al río Putumayo, porque no lo vamos a permitir. Entonces que el señor Otsuka pida que se permitan dragas, una periodista me hizo la pregunta, ¿y usted, ministro, qué piensa? Le dije, contéstala tú, porque ¿qué piensas tú que yo por formalizar digo, ok, que se autoricen las dragas? Estaría autorizando la destrucción. Pero los mineros ilegales se han retirado de la mesa técnica y han roto el diálogo precisamente en protesta por esto. Interesante, Enrique, también, porque todo falta mi renuncia. Ya, todavía, dele, ¿no? dele. Pero vamos a esta pregunta que me acabas de hacer. Los que se han retirado son los de Fedemín, los de Madre de Dios. Aquellos que además protegen a la señora Goya, como debes haber visto en los medios, que dicen no podemos trabajar si no nos permiten hacer